Lo voy a saludar al doctor Marcelo Vermolen, abogado especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Tanto tiempo que no podía tener contacto contigo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, perfecto, Dani, ¿cómo Perfecto. estás? Un placer saludarte. Igualmente, Marcelo. A ver, ¿cómo se entiende lo de la semana, lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en realidad pidió el expediente referido a Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana tiene que comenzar un juicio oral? Y después, a 48 horas de cuando, primero, un hecho llamativo que una semana antes pida el expediente, sacó un primer comunicado, después un segundo comunicado, queriendo explicar qué hizo con ese expediente y después devolvió el expediente para que pueda comenzar en sí el debate oral y público este día martes. Al ciudadano de a pie, ¿cómo entiende esto que ha ocurrido? ¿Cómo se le explica? La verdad es que el ciudadano de a pie entiende poco, la justicia argentina deja bastante que desear, me parece como que la Corte Suprema ha tenido bastante dificultad para poder explicar la jugada a una semana del inicio del juicio. Me parece que uno no puede discutirle a la Corte Suprema de Justicia la competencia que tiene de pedir el expediente. La discusión es sobre la oportunidad y la conveniencia de hacerlo, ¿no? Me parece que la Corte tenía esos recursos por los que pide el expediente desde finales del año pasado, esperó 4 o 5 meses para pedir el expediente, y me parece que eso la pone en una situación de torbellino, un torbellino que explica y muestra a la Argentina en una puja de poder, en una puja de fuerzas, como creo que nunca antes se vio, ¿no? A ver, está bien, pero no es la primera, yo por lo menos no recuerdo un antecedente que la Corte salga a explicar algo que hizo. No deja de ser un hecho llamativo, como que la Corte también está atenta al impacto social que tiene cada uno de sus hechos. La justicia argentina goza de poca credibilidad, me parece que la justicia argentina está sospechada de corrupción, desde el ámbito federal por lo menos, y me parece que la Corte Suprema en esta puja de poder, insisto, hay una puja de poder, de fuerzas operando, hay operadores de un lado o del otro, tratando de que la Corte saque fallos a medida de ciertos sectores de la grieta, de un lado o del otro. La Corte se siente en el medio y la verdad que la sociedad en este caso reaccionó un poco, digamos, asombrada, y lo que ha generado, digamos, esto es que la Corte haya tratado de estar a tono de nuevo, deshacer la jugada y tratar de que el juicio comience, ¿no? Ahora, el juicio sí o sí tiene que arrancar, no hay ningún tipo de impedimento técnico que puede llegar a darse. La Corte está analizando recursos de queja, Ah. porque el recurso extraordinario original fue denegado, por lo tanto llegaron las quejas. Las quejas tienen un efecto de no suspender el proceso, entonces por lo tanto la única forma de impedir el inicio del juicio es que el tribunal oral no tuviera el expediente. Teniendo el expediente no debería haber causales que impidan el inicio del juicio. Lo que sí hay que leer aquí es que la Corte está enviando mensajes, la Corte está diciendo que este juicio no es una cuestión que no vaya a analizar o no le vaya a interesar, y la verdad es que la Corte ha devuelto el expediente pero no ha resuelto el fondo, ¿no? Es decir, que más adelante podríamos tener alguna situación de nulidad, de anulación del juicio, de vuelta al comienzo, de vuelta a foja cero. No es la primera vez que la justicia argentina, cuando enjuicia a un presidente, demora las cosas, posterga las cosas y termina, digamos, dificultando todo, ¿no? A ver, pero en cierta medida, ¿esto no puede asociar las idas y venidas que han ocurrido, por ejemplo, en Brasil, lo que veíamos nosotros como una cosa lejana, idas y venidas de un poder judicial? No digo con el mismo resultado, sino digo idas y venidas permanentes por parte del sector judicial, mirando y también pulsando lo que es la realidad política. Los jueces argentinos los jueces federales en Argentina y la Corte Suprema en Argentina son tiempistas, son jueces que tienen un lado político, digamos, administran su propio poder a través de las causas que comprometen al poder político de la Argentina. La verdad es que se habló mucho de pacto de impunidad y yo creo que aquellos que quieren retornar al poder buscan un pacto de impunidad. Aquellos que temen perder el poder que tienen hoy actualmente también necesitan un pacto de impunidad. Y la justicia federal, como árbitro en el medio, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia,
necesita que haya un pacto de impunidad para conservar el poder. Así que me parece que aquí hay un juego de necesidades dando vuelta que tiene que ver con un impacto final en la realidad de la democracia argentina. Juego de necesidades. ¿Y cuánto afecta a la Sí. transparencia de una sociedad esto? Muchísimo. Yo creo que la credibilidad de la Argentina es institucional, ¿no? Porque de última, yo pensaba antes de hablar con vos al aire, Sí. si yo fuera un observador internacional y viera lo que pasa en la Argentina, terminaría pensando, digamos, que el problema de la Argentina es claramente de calidad institucional, ¿no? Me parece que las instituciones en la Argentina tienen demasiada discrecionalidad. La Corte puede pedir un expediente, la Corte hace años que no analiza los recursos de quejas que comprometen al expresidente Carlos Menem. El Senado de la Nación en la Argentina tiene absoluta discrecionalidad para desaforar a los senadores. El Poder Ejecutivo legisla, saca decretos de necesidad y urgencia. La Oficina Anticorrupción decide no presentarse, no querellar, no investigar los delitos que pudieran estar realizando los actuales funcionarios. Me parece que la Argentina deja bastante que desear en materia de calidad institucional, y cuando hablamos de falla o debilidad en la calidad institucional, seguimos hablando de los mismos temas que se repiten circularmente, que son la impunidad, la corrupción, la falta de imparcialidad de quienes juzgan. El Poder Judicial es el último de los poderes y que le tendría que dar tranquilidad a la sociedad argentina, y que la verdad no le da ninguna tranquilidad, porque la justicia federal en Argentina es otro torbellino. Tenemos por un lado una causa de los cuadernos, pero por el otro lado tenemos un fiscal federal arrepentido, otro fiscal federal en rebeldía, un fiscal federal con bastante prestigio renunciando. Me parece que la Argentina es un torbellino de fuerzas porque hay una puja por el poder, no hay una fuerza mayoritaria dominante en este momento en el poder de la Argentina, y todos están pujando para conservarlo o para acceder, ¿no? Marcelo, un abrazo, gracias. Abrazo enorme. Gracias, Marcelo Bermole.